Muy buenas noches a nuestros queridos amigos y hermanos que nos están nuevamente contactando a través de las redes sociales, como lo es el Facebook. Les saluda su amigo y pastor Paul Coronado, perteneciente a la iglesia Mi Casa Será Llamada Casa de Oración. Estamos nuevamente aperturando este precioso tiempo de devocional, recordando que en estos tiempos son por lo menos o estamos muy focalizados al tema propiamente de la enseñanza y de la oración. En estos tiempos, mis amados hermanos, es necesario que usted pueda compartir junto a nosotros las necesidades que usted obviamente haya podido percibir en su familia, en su vida misma, en su entorno, a través de sus redes sociales, para que en esas necesidades usted y yo las podamos considerar en oración para llevarlas delante de Dios a través de Cristo Jesús. Le damos desde ya una cordial bienvenida. Espero que el Espíritu Santo el día de hoy pueda ministrar su vida, pueda usar su palabra como lo ha venido haciendo a lo largo de todo este tiempo. Ya vamos casi para un mes con estos tiempos preciosísimos devocionales diarios que tenemos. Yo creo que primeramente para mi propia vida, porque esto frente a un desafío constante en el cual no solamente hay que preparar un mensaje, sino que hay que también en Dios tratar de poder percibir a través de ese mensaje lo que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. De allí que es importante, mis amados, que tanto ustedes como nosotros nos mantengamos diríamos al unísono en la búsqueda del Señor, para poder, tanto ustedes como nosotros, poder ser edificados. Recuerden, mis amados hermanos, si estos medios son para poder recibir, hágalo a tiempo, si no se demoren mucho con las peticiones de oración, para que éstas puedan ser consideradas. Y si usted las manda casi al final, casi del tiempo de la oración, muy difícilmente podrán ser consideradas para la oración. Así que le suplico que las envíe a tiempo para poder de esa misma forma estar considerando esa necesidad, y usted también tenga el tiempo suficiente como para poder desde ya apercibirse a través del mensaje de la palabra. Mis amados, vamos en esta noche a meditar en la escritura allá en el Evangelio de Lucas, capítulo número 12. Lucas capítulo 12, vamos a tener la enseñanza de la palabra desde el verso número 4 al verso número 7. Lucas capítulo 12, verso 4 al 7. Allí tendremos la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Amén. También, mi amado, recuerde que el día de mañana estaremos, Dios mediante, en la iglesia de la Flor de Bastión. Amén. Mañana estaremos en la iglesia de la Flor de Bastión, en el mismo horario que estará abierta también mañana. Así que eso no va de pronto no va a parar. En la iglesia de Mucholote también estará abierta la iglesia en el mismo horario, de 9:30 a 11:30 de la mañana. Así también lo haremos en la Flor de Bastión. Estará abierta mañana miércoles, como se lo ha prometido, de 9:30 a 11:30 de la mañana. Así que, mis amados, espero que el esfuerzo que también hacemos nosotros también los haga usted, para que pueda compartir junto a nosotros esos preciosos tiempos de coinonía que tenemos allí en el Señor, de oración, de poder compartir a través de las súplicas y los ruegos, poder compartir esa necesidad que yo creo que hoy más que nunca nos ha unido, manifestando un solo vínculo, un solo amor, y creo que eso ha sido muy importante para día a día, poder seguir luchando, peleando esa buena batalla, como lo veíamos el día de ayer a través de la enseñanza bíblica, peleando la buena batalla. Mis amados hermanos, recuerden que el día de mañana vamos a estar por allá. Agradezco a Dios en todos estos días, estos primeros 2 días que hemos tenido aperturada la iglesia. Agradezco a Dios porque ha podido enviar no solamente a su pueblo, sino que también ellos han podido también llevar esos víveres, y eso lo quiero agradecer públicamente. Obviamente me reservo el nombre de los mismos, porque esa bendición es de ellos y del Señor. El Señor se encargará de bendecir esas manos dadivosas, y hemos recibido, creo yo, que con esta última remesa que nos ha podido llegar, por lo menos ya en la totalidad, ¿no? En la totalidad creo que estaríamos ya
entregando cerca de unos 65 canastas en lo que va de estos 40 primeros días justamente de la cuarentena. Así que agradezco al Señor por esa dadivosidad de los hermanos y cómo ellos también se esfuerzan. Eso es importante, mi amado hermano, pues que usted también lo conozca. Yo entiendo que a nadie le resulta cómodo en estos tiempos, el poder llegar a la iglesia y llegar con tales cantidades de alimentos para que puedan ser a su vez repartidos o redireccionados a los hogares que se estiman que están en necesidad. Ellos también hacen un esfuerzo al llevarlo, y así también yo creo que, como lo dice la Escritura, ¿no? Hierro con hierro se aguza, hierro con hierro saca filo. Y yo creo que a uno mismo, al considerar el esfuerzo de muchos de enviar víveres, uno también hace el esfuerzo de poderlos distribuir equitativamente y también hacerlos llegar a los hogares que están en necesidad. Entonces yo estoy muy agradecido de Dios por esos hermanos y hermanas, y me asombra porque hay muchos que posiblemente no acuden con esa insistencia, con esa fidelidad que uno anhelaría en Dios. Bueno, ellos tendrán sus razones, pero veo que Dios también igual toca esas vidas, y hoy me hacen llegar, y que creo yo que serán sobre todo muy bien orientados en lo que va de esta semana. Y espero, amado hermano, que usted siga enviando. No podemos en este caso cerrar nuestro corazón, al contrario, debemos de aperturarlo. Si usted tiene en Dios la bendición de mesa y tiene algo adicional en esa mesa, amado, sepárelo. No es la cantidad, de hecho le animo a que no espere tener un fundón de pronto, no, así sea que usted vaya pasando por la iglesia y tenga un atún a la mano, vaya, acérquese en el horario obviamente que está dispuesto, que es de 9:30 a 11:30, y creo yo que al hacerlo hay bendición para tanto para el que lo va a recibir como para el que lo está dando, porque lo hace para el Señor. Así que agradezco a Dios por esas manos caritativas que se han manifestado a través de estos tiempos, para poder hacer llegar sus contribuciones. También en la iglesia, mientras estamos orando, también receptamos peticiones de oración, justamente para que puedan ser leídas en los devocionales que estamos realizando cada día, por las noches. Así que, mis amados, les recuerdo también, si usted quiere mandar su petición de oración, lo puede hacer a través del WhatsApp también. El teléfono de mi esposa, yo siempre lo doy, el 099 22 29 162. Y si quiere ya tratar algo conmigo, algún tipo de consultoría, algún tipo de consejería, de directriz bíblica, estamos a las órdenes. Mi teléfono, el 09 99 42 6875. Estamos dándole este último anuncio, estamos puliendo la aplicación. Recuerde que yo ya por ahí le pasé algo a la iglesia con el que estamos trabajando en ello. Ya nos falta solamente un pequeño detalle, nada más. Estamos ya, creo, listos para poder, yo creo que a más tardar ya, tratando de resolver ese último ingrediente que nos falta, y yo creo que ya podremos contar con esa preciosa aplicación, la cual, como ya le había anunciado, considera no solamente todo lo que ya tenemos subido en la página web, porque ahí tenemos de hecho todos los videos de YouTube, ahí tenemos obviamente la propia información de la iglesia, ahí inclusive hemos añadido un chat diferente obviamente al Facebook, pero es un chat, digamos, de uso exclusivo para la iglesia, y allí estamos trabajando justamente en la programación en vivo, para que de pronto, si alguien no lo puede hacer a través de alguna red social, porque lo quiero hacer de manera dual, es decir, que lo mismo que se vea en el Facebook se puede estar viendo en la aplicación, y eso es lo que justamente nos está llevando un poquito de tiempo, poder hacer los enlaces y las pruebas, para poder tener esta sincronización en ambas plataformas, tanto en el Facebook como también en la página web, y a su vez en la aplicación. Entonces esa triangulación es la que nos está haciendo, diríamos, haciendo un poquito más lento el proceso del desarrollo de esa aplicación, pero creemos en Dios que vamos a terminar de hacerlo, y yo creo que a más tardar, ya en este fin de semana, creo que podríamos contar con este recurso, que será también de gran bendición para nuestros amados hermanos. Amén. Bueno, dicho esto, vamos a lo nuestro. Por favor, abramos nuestras Biblias, vamos al Evangelio
de Lucas, ¿sí? Evangelio según San Lucas, allá en el capítulo número 12. Recuerde, Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo número 12. Vamos a dar lectura allí, mi amado hermano, para poder considerar qué es lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Verso número 4 al verso número 7. Amén. ¿Lo tenemos? Demos lectura. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Sí? Hasta el versículo 5 he leído. Vamos a dejar los dos últimos para el desarrollo posterior. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Vamos a poner esta meditación de la palabra para que sea Él el que pueda llegar a las necesidades de nuestras vidas. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el dulce nombre de Jesús, gracias nuevamente, Señor, por esas misericordias que tú nos concede día a día para poder acercarnos a través de esta su palabra, y que sea ella, oh Dios, la que pueda hablar como siempre lo hemos pedido, Señor amado, a nuestras necesidades. Señor, ayúdanos, mi Dios, te lo suplico. Sea su gracia, sea su amor, sea, Dios amado, Padre, esa presencia suya la que pueda, Padre, considerar cuáles son al día de hoy todas las angustias que hemos traído. Mira, oh Dios, si bien es cierto, poco a poco de una forma superando la crisis, pero de una manera muy lenta, pero Señor, mientras esto ocurre, obviamente hay muchos que todavía se contagian, muchos que todavía, Señor amado, están en zozobra y que necesitan en ti, Señor, ver milagros, ver esa protección, esa cobertura tuya, mi Dios. Padre, suplico pues por todas estas cosas, que en esta noche sea la gracia, la misericordia, mi Dios, de tu precioso evangelio, la que pueda, mi Dios, dar apertura a todo aquel que lo está necesitando. Señor, nos depositamos en tus manos para que sea usted, mi Señor, el que haga esa obra, Padre, grande y misericordiosa en cada uno de nosotros. Señor, te lo suplico, te lo imploro, y creyendo que tanto la iglesia como nuestros queridos amigos que nos están sintonizando, nos están viendo a través de este medio, Señor amado, de comunicación, puedan, Señor amado, también, Padre, ser alcanzados por tu favor, por tu amor, Señor, y por tu infinito, Padre, poder. Te lo suplico una vez más en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, nos dice pues la palabra del Señor, si estamos en Lucas 12, dice el Señor: mas os digo, amigos míos. Qué importante expresión inicial en esta porción bíblica para poder adentrarnos en un pasaje de la Escritura. He querido titularlo, sí, de algunas formas, pero a la verdad, más allá del prefacio que nos dice a quién se debe de temer, yo creo que en esta noche pues ese tema lo vamos a dejar a consideración de cada uno de ustedes al final, porque cada quien, yo sé que en Dios puede recibir una palabra, y esa palabra que tú recibes creo que es la que se elevaría a ese precioso prefacio o a ese precioso tema personal, que yo creo que Dios bien puede hablarte tanto a mí como a ti en esta noche. Ahora, dice la Escritura, versículo número 4, mas os digo, amigos míos. Me interesa mucho la expresión de Jesús para poder referirse de un tema tan importante en medio del entorno que existe entre maestro y discípulos. No le dice a mí, discípulos míos, ¿sí? O seguidores míos, u ovejas, no sé. Utiliza una expresión que Jesús
ya la habría utilizado, ¿sí?, a través de los evangelios para denominar lo que es el ser alguien íntimo dentro de un vínculo, ¿sí?, no más allá de hermandad. ¿Sí? Jesús le dijo, de hecho, en un momento determinado a sus discípulos, le dijo: ya no llamaré discípulos, ya no les llamaré como llamaría un maestro a un aprendiz. O ¿sí?, ya no los llamaría, en un taller puede pasar que a usted lo llamen por el, digamos, por el oficio, ¿no? Le digan oficial, ¿sí?, venga para acá. Usted no entiende que es a usted a quien le habla. Pero Jesús no, Jesús en este pasaje cambia un poquito el énfasis en cuanto a la relación y les dice: amigos, amigos míos. Y yo creo que Jesús tiene mucha profundidad y sinceridad en el término que usa, para denotar obviamente la importancia que ellos tenían para él. Yo creo que usted no a todos llama amigos. Si usted está de pronto en un lugar laboral, dirá: ellos son mis compañeros de trabajo. Si está en el ámbito estudiantil, usted dirá: no, ellos son mis compañeros de estudio, ¿verdad? Pero ni aún en la propia familia, usted podría decir: sí, ellos son mi familia. Pero si yo le digo: ¿y quiénes son tus amigos en la familia? Usted no puede decir todos, no. Usted puede decir: no, mira, de todos, mi primo fulano de tal, él es mi amigo. Porque usted considera una connotación de mucha más confianza a la hora de establecer este vínculo. De hecho, cuando uno va a la escritura, ve esa relación en su acción, cuando se habla, por ejemplo, de un David y un Jonathan, allí en el libro de los Reyes, con respecto a hasta qué forma ellos se pudieron vincular, ¿sí?, en una amistad sincera y sobre todo desinteresada, donde lo único que primaba era un amor, ¿sí?, que muchos han querido hasta tergiversar. La Biblia es clara al decir que ellos se amaban en el sentido propio, estricto, ¿sí?, de ese vínculo puro, no de ese vínculo morboso o sexual. No, eso era un vínculo puro, un vínculo de una amistad transparente, de una amistad en la que se manifestaba confianza, en la que se podía abrir abiertamente cualquier tema, y ellos obviamente, tanto del uno como del otro, ¿sí?, digamos, ¿sí?, en ese sentido, en todo su esplendor propio de virtudes y errores. Cuando existe eso con alguien, entonces podríamos decir que esa persona es tu amigo. Y eso es lo que justamente Jesús en este tema, o en esta porción bíblica, ¿sí?, va justamente a tratar. Este mensaje va para los amigos de Jesús, ¿sí? Y yo creo, mi amado hermano, que hay un precioso texto que quisiera compartirlo. De hecho, venga conmigo a la Biblia, ¿sí? En muy pocas oportunidades el Señor ha podido, podríamos decir, manifestar ese título a un determinado ser humano. Cuando uno, por ejemplo, va al Nuevo Testamento, creo yo que, si no me falla la memoria, sí, cuando uno ve el aspecto propio del patriarca Abraham, acompáñame por favor a Santiago, la carta de Santiago, capítulo número 2, ¿sí? Epístola o carta de Santiago, capítulo número 2. Se lee en el versículo número, voy a leer con el contexto, ¿sí?, desde el versículo número 23, ¿sí?, 22 al versículo número 23. Dice allí la palabra del Señor lo siguiente, ¿sí? Santiago, carta de Santiago, capítulo número 2, ¿sí? Voy a leer versículo número 22 y 23. En el contexto se viene hablando propiamente de la fe de un patriarca, pero de una fe llevada a la práctica, no de una fe simplemente limitada, ¿sí?, a un creer, sino a un creer más aún, ¿sí?, un accionar. Ahora, dice el texto, versículo número 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Hablando de Abraham, ¿sí?, y que la fe se perfeccionó por las obras. Verso 23, y aquí es donde quiero llegar. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero lea la expresión final del verso 23, y es obviamente lo que quiero rescatar por lo que dice Lucas 12. Dice: y fue llamado amigo de Dios. ¿Ok?
qué interesante expresión. Esta amistad no se fundamentaba en el egoísmo, no se fundamentaba en el interés, no se fundamentaba en el qué esperar de ti para poder ser tu amigo. No, no. Esta amistad, mi amado hermano, tenía un respaldo sublime de un creer, ¿sí?, de una justificación, de estos elementos que, mi amado, hoy por hoy creo que nadie busca en alguien para poder considerarlo su amigo. ¿Crees en mí? Claro, si te hablo con la verdad, creo que no habría obstáculo. El problema es que en nuestra actualidad, si este vínculo propiamente de la verdad, si es muy, en la actualidad es muy manoseado y obviamente muy manipulado y no da la apertura para que exista este tipo de amistades, que sí las hay, no digo que no las hay, pero una amistad sincera, una amistad que no te alcahuetea, una amistad que te dice la verdad en la cara y tú, sabiendo de quién viene, la aceptas porque sabe que te está hablando con la verdad y aún así sigue siendo tu compañero, tu amigo. Entonces podríamos decir que existe un verdadero vínculo, ¿sí?, donde los dos podrían ser llamados amigos. Ahora, Jesús, porque ahí es donde quiero llegar, Jesús utiliza esta expresión para poder dar una de las mayores, ojo, de las mayores verdades que la iglesia habrá de esperarlas. ¿Sí? Habrá de esperarlas, porque esto no tiene un estricto cumplimiento de manera inmediata luego de que el hombre muere. No, esto es un proceso por el cual luego de la muerte el hombre pasa a un estado de espera para poder ver lo que se va a mencionar en este versículo. Ahora, no me voy a salir del tema, me voy a concentrar obviamente en lo que Dios quiere en esta noche darnos a saber. Y dice, verso número 4, Lucas 12, versículo 4, dice: mas os digo, amigos míos. ¿Sí? Ya hemos hecho el realce en esa expresión, amigos míos. Y dice allí: no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Sí? Vamos a ir poco a poco hilando, ¿sí?, hilvanando este asunto, ¿sí?, o trenzando los hilos para poder llegar obviamente a donde Dios nos quiere conducir. Amado, ¿de qué habla el Señor? ¿De qué advierte el Señor o qué anuncia el Señor a través de este verso 4? ¿Por qué lo dice el Señor? Amado, siempre lo he dicho, los contextos bíblicos nos ayudan a entender los propósitos. Por eso es que este tema está escondido conforme a la intención que Dios tenga para tu corazón. Cada quien hoy por hoy puede sacar un propio tema, una propia conclusión de este texto. En el contexto bíblico, el Señor, mi amado hermano, ya venía hablando, por ejemplo, acerca de la contaminación que la iglesia o los discípulos de Jesús podrían llegar a tener en sus vidas cuando estos no estén debidamente apercibidos de cómo a veces la maldad se quiere infiltrar en el corazón, sí, aún de los hijos de Dios. De allí que en el contexto del versículo 1 al versículo 3 se habla, y miren el prefacio que se habla acerca de la levadura de los fariseos, ¿sí? Se habla de aquellas cosas que otros pueden llegar a influenciar en ti. Y había un problema religioso y social. Un fariseo, obviamente, en su término como tal, que era un religioso de aquel tiempo y un conductor, ¿sí?, para el pueblo hacia el conocimiento de Dios. Un fariseo como tal, no es que el término sea mal visto, sea mal encaminado. Es como hablar del término hoy por hoy político. Yo no sé, pero si usted a alguien le dice o escucha político, dice, uy, corrupción. Así. ¿Pero por qué? Porque se ha manipulado, se ha manoseado de una mala manera el término. Ser un fariseo no era cosa asociada con pecado, pero la mala práctica de esa profesión lo hizo en los tiempos de Jesús ser considerado como un título deplorable. No porque el término como tal o el título como tal sea malo. Un fariseo tenía de hecho una labor honrosa, ¿sí? Al igual que
al igual de pronto sí que un saduceo. Sí, claro, habían diferencias doctrinales entre ambos, pero la intención de ambos era buscar a Dios y conducir al pueblo a Dios. Mas sin embargo, los títulos les quedaron muy grandes a quienes obviamente les era conferido la profesión de ser o fariseo o ser saduceo. Eran tendencias, sí, religiosas, sí, pero encaminados a un solo Dios, para todos los judíos. Ahora, Jesús, cuando comenzó a tratar con muchos fariseos contemporáneos a su ministerio, penosamente, amados hermanos, buscaron a través de la envidia, buscaron el matar a Jesús. Y cuando cada vez tuvieron ellos la oportunidad de poder entablar una conversación con Jesús, lo único que querían presentarle era, como se suele decir en la actualidad, era presentarle siempre esa cascarita para que él resbale. Y Jesús obviamente llegó un momento a fastidiarse de ellos al ver que su hipocresía los superaba en la calidad de lo que ellos representaban para el pueblo. Allí es cuando Jesús, en los primeros versículos del capítulo 12, les advierte a sus discípulos y les dice: cuidado, se contaminan, ¿sí?, digamos así, con lo que ellos tienen en el corazón. Y ahí les da el término de levadura. ¿Sí? No quiero entrar mucho en eso, pero ¿sí? Les dice: no se dejen contaminar. Pero eso sí, todo judío sabía perfectamente que si uno rechazaba a un fariseo, es decir, rechazaba lo que él representaba, penosamente, sea que esté bien o mal, se exponía a ser expulsado. Ojo, se exponía a ser expulsado del templo, ser expulsado de la sinagoga. Eso, como para que usted me entienda, en el mundo católico se podría decir que se exponía a que sean excomulgados, ¿sí?, de la fe. Todo judío obviamente no iba a correr ese riesgo o no quería ser señalado bajo la sociedad como una persona excomulgada de su pueblo. Es decir, que nunca más tendría el acceso de poder ir al tabernáculo, nunca más podría tener la oportunidad de ir a una sinagoga. Y esto obviamente traía mucho conflicto interno en los seguidores de Jesús, porque ya los fariseos, que habían de hecho señalado a Jesús como un blasfemo, lo habían señalado ya como un hereje, lo habían señalado como un revolucionario, obviamente para mal, ¿no? Amado, también en la misma casilla se estaban también, diríamos, fijando sobre los seguidores de Jesús. Ahora bien, Jesús, reconociendo de que seguirlo a él implicaba ser despreciado por la religión tradicional de su época, entonces Jesús, de ese contexto, da este versículo 4 en adelante, en el cual les dice: no, amados amigos míos, no les tengan miedo. Claro, por el contexto yo entiendo que hablaba de quiénes en su debido momento. Sí, de ese grupo religioso identificado en la época por fariseos, escribas, saduceos, herodianos, que también era una fe, pero más para, en este caso, el gobierno humano que para, obviamente, el gobierno de Dios. Dice, no les tengan miedo a los que puedan matar el cuerpo. Inclusive para el sector romano, que dominaba y de hecho hacía prevalecer su propia justicia con sus propios ídolos y que obligaban al pueblo. Mire que Antíoco, sí, allá en la época de los macabeos, llamado Antíoco, irrumpió en el templo y estableció de manera profana un sacrificio de un cerdo en el altar de Dios. Y obligó por espada a que el pueblo participara, ¿sí?, a costa de perder la vida, si no se acercaban al acto profano religioso, que él obviamente lo hacía como un mero disfrute personal, pero que iba en contra de todo lo que Dios había establecido en el tabernáculo. Y muchos murieron en la época de los macabeos, y de ahí salió una gran rebelión, ¿sí?, hasta el punto de que pudieron, en un periodo corto de tiempo, pudieron obtener libertad de la opresión romana. Luego obviamente entrarían ejércitos y devastarían no solamente a toda esa familia, sino a todos los que se habían sublevado. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esta pequeña introducción? Es que el costo era muy alto para guardar la fidelidad
de la comunión con Dios era muy alto. ¿Sí? Hablando de términos humanos, porque ¿cuál es el precio más caro que a ti te puede salir algo? ¿No acaso no serías tu propia vida o la vida de un ser amado? Creo que es el precio más alto que uno puede decir, hermano. Sí, la vida del hombre no tiene precio, pero a veces se paga ese precio para que éste pueda de alguna forma, sí, traer beneficio para otros. Ahora, ¿qué es lo que dice el Señor? Verso número 4. No teman a los que matan el cuerpo. Y dice más adelante, y después nada más pueden hacer. Ahora, me encanta cómo Jesús le da su óptica. Porque para el hombre natural, para el hombre común, ¿qué es lo más precioso y lo más valioso que puede guardar? Dirán algunos, bueno, el dinero, mi hogar, mis hijos. Bueno, ¿y si no fueras casado? Dirías mis padres. Bueno, ¿y si fueras huérfano? Dirías, no sé, un amigo. ¿Y si no tuvieras amigos? ¿Qué es lo más precioso? Satanás lo dijo de una manera muy práctica. Yo quisiera, por favor, que me acompañaras, ¿sí?, al Antiguo Testamento. Vámonos al libro de Job. ¿Sí? Acompáñame, por favor. ¿Sí? Siempre es necesario, creo yo, considerar lo que la palabra de nuestro Dios tiene, diríamos así, entre líneas, en todo ese precioso libro llamado Biblia. ¿Sí? Nos tiene siempre escondido un manjar especial. Vamos, por favor, al libro de Job. ¿Lo tiene? Libro de Job, allá en el capítulo número 2. Libro de Job, capítulo número 2. Verso número 4. Dice el Señor allí, respondiendo Satanás, ¿sí? Respondiendo Satanás, le dijo a Jehová, piel por piel. La expresión es como se podría decir ojo por ojo, ¿no? Algo así, ¿no? Piel por piel o vida por vida. Todo, ojo, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Me interesa, creo que, y de hecho a muchos de ustedes les va a interesar, qué es lo que dice este mismo texto. Recuerda que estamos en Job capítulo 2, verso 4, pero visto bajo una versión diferente, como para darle siempre un poquito más todavía de comprensión a lo que se lee. Leo el mismo libro de Job, capítulo 2, pero de la nueva versión internacional, la NBI. Que en ese entonces, perdón, en esta versión lo dice de la siguiente manera. Una cosa por la otra, dice así. Estoy leyendo la NBI, mismo texto. Una cosa por la otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Mira qué interesante esta versión, ¿ah? La repito. Una cosa por la otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Es decir, ¿qué es lo más valioso que puede tener el ser humano? Es su vida. Su vida. No hay otro bien mayor en términos humanos. Su vida. Mi querido hermano, cuando vamos a Lucas capítulo 12, y esto fue lo que yo le hice pues la referencia, me asombra con qué fragilidad, con qué grado de importancia el Señor se refiere al valor de la vida del hombre. De hecho, cuando usted vuelve a leer, y por favor, volvamos a Lucas capítulo 12, verso 4, ¿sí? Dice el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo. Y con qué sencillez el Señor dice, y después nada más pueden hacer. Diría cualquiera, ¿y qué? ¿Es poco acaso? ¿Y qué? ¿Acaso ya perdiendo la vida ya no se me fue todo? Pero Jesús lo ve de una manera muy liviana. De hecho, podría decir que lo ve de una manera tan simple que hace ver que la muerte, ¿sí?, o más bien dicho, que la vida del hombre no termina luego de la tan temible y tan espantosa por algunos
Porque hay quienes inclusive yo he escuchado que dicen, no hermano, a mí de la muerte no me hables, se lo suplico. Porque no sé, cada vez que se habla de muerte, cada vez que se habla de perder el alma o de ir a la tumba, no, esos temas a mí, yo he escuchado muchos de esos temas a mí, no sé, pero me descomponen, me dejan nervioso, no puedo ni dormir cuando escucho esos temas. Ahora, yo sé y entiendo que debe de haber un temor con respecto al perder la vida. Yo mismo sería un mentiroso, sería un Pinocho, si no diría, ay hermano, la muerte, que tranquilo nomás, que no pasa nada. No. Yo creo que hasta el más valiente, cuando se ve expuesto ante, bueno, podríamos decirlo de esta forma, en tiempos presentes, ¿no? Para ajustarlo a nuestro contexto actual. ¿Quién no le ha temido al coronavirus? Por favor. Y el que me diga, no, hermano, yo no le temo nada. Discúlpeme, pero si no le teme a nada, si no le ha temido al virus, entonces, ¿por qué se encerró en la casa? Dirán algunos, es porque me lo mandó el gobierno. No. Mi amado, hoy por hoy, yo he visto, usted también ve en las redes sociales, muchos ya argumentan, hermano, lo que está haciendo el Estado está mal. Es decir, de delegar una responsabilidad a los cabildos, está como que lavándose las manos, porque no quieren asumir la responsabilidad para que no se extienda el plazo de cuarentena. ¿Sí? Y claro, ¿por qué? Porque todavía, si bien es cierto, la curva no está en descenso, se ha mantenido, si está mantenida allí, si no se siguen tomando medidas preventivas, la tendencia que está hoy por hoy nivelada, por así decirlo, amado, si no se toman medidas, puede llegar a subir. ¿Sí? Si no se toman las medidas que actualmente se están tomando. Pero entonces, muchos obviamente, ¿por qué quieren que se mantenga la medida? Simple y sencillamente porque no quieren arriesgar eso. Lo valioso que tiene el hombre. ¿Qué cosa? La vida. La vida. Usted podría decir, no hermano, yo no le tengo miedo a la muerte. Pero está bien que me lo digas. Pero si te pongo a tu hijo en ese riesgo, ¿qué dirías? Ay, no, pero a mi hijo no, pues hermano, ahí sí, no. O sea, sí le temes a la muerte. Mira, no, es que yo no tengo hijos. Ay, ¿tu mamá? Ah, no, pues mi madre, jamás que... O sea, sí hay un temor, eso es lo que quiero resaltar, ¿no? Sí hay un temor a la muerte. Sí hay un temor, mis amados hermanos, sí hay un temor latente llamado muerte. Donde la vida del hombre, donde la vida del ser humano, aún para el más, diríamos, escéptico, amado, es real. Perder la vida es lo más valioso que podamos tener. Se ha dicho inclusive de manera general en todos los países que la vida no tiene precio. Se le estima un precio en función de lo que produce, pero la vida como tal no tiene cuantía. Satanás lo sabía. Y Satanás sabía que cuando el hombre está en riesgo de perderla, hará todo lo que está a su alcance para evitar la muerte. Pero cuando Jesús en Lucas capítulo 12, verso número 4, hace mención al riesgo de perder la vida, él, mi amado, lo ve de una manera muy distinta a la óptica humana. ¿Por qué? Siempre es bueno entender el por qué para Dios la vida humana o terrena del hombre no es, si bien es cierto, es de valor, no digo que no lo es, ¿ah? Porque todo lo que recibimos hoy por hoy en Dios es en la vida terrenal, pero también es bien cierto que la vida terrenal del hombre es tan solamente una etapa transitoria. Y creo que tomando en consideración esto que le estoy diciendo, y ya vamos a ver por qué, mi amado, solo considerando esto es que podríamos entender por qué para Jesús o por qué para Dios la vida terrena del hombre no tiene la total importancia que muchas veces nosotros como seres humanos terrenales la maximizamos como el todo, la totalidad absoluta. Para Dios no es la totalidad absoluta la vida terrena del hombre. ¿Por qué? Porque Dios
sabe perfectamente que luego de la vida terrenal existe una vida eterna que ya no se limita a lo terreno. Visto de una manera un poquito más bíblica, quisiera por favor ahora que me acompañe al Nuevo Testamento, ¿sí? Por eso es que hoy por hoy se me hizo un poco difícil ponerle un tema a esto, porque cada uno creo que lo está asumiendo de acuerdo a su propia realidad, ¿sí? Yo he escuchado a muchos enfermos, y de hecho enfermos terminales, que logran entender esto ya en la etapa final. Creo que hoy por hoy muchos, sobre todo en esas camas solitarios de hospitales, porque penosamente no hubo el acceso de la familia en el último paso o transición de la vida a la muerte, pero yo estoy casi seguro que muchos enfermos pudieron haber dicho, porque yo lo he escuchado en algunos, ya estando en sus últimos días o en sus últimos minutos, diciéndole: Señor, yo te pido que ya me lleves de este mundo. Yo salud, y el que está con vida, con vitalidad, dirá: pero ¿cómo está pidiendo la muerte? No sabe lo que está pidiendo. Pero para el que está golpeado y frágil, para él es entendible, o por lo menos ha podido asimilar de que luego de la muerte no hay un punto final para su existencia. Y esperanzado en eso, entonces puede llegar de alguna forma a tratar de entender en Dios de que hay algo más luego de la muerte. Ahora, cuando yo voy al Nuevo Testamento, como le había mencionado, ¿sí? Vayamos por favor, ¿sí?, a un texto que el Señor pues allí en las cartas también del apóstol Pablo, porque siempre digo yo en la oración de Dios para nosotros, amado, Pablo fue un gran referente y lo es hasta la fecha para cada uno de nosotros. Mira lo que dice el Señor en la carta del libro de Filipenses. Filipenses capítulo número 3. ¿Sí? Libro de Filipenses capítulo número 3. Ven conmigo por favor ese precioso texto y veamos qué nos dice el Señor allá en el versículo número 20, ¿sí?, al 21. ¿Lo tienen? Filipenses capítulo 3, verso número 20 al 21. Dice el Espíritu Santo: mira, mas nuestra ciudadanía. Vaya viendo el asunto por allá. ¿Qué es un ciudadano? Sencillo, alguien que pertenece a una ciudad, es decir, a un lugar debidamente urbanizado y legislado, ¿sí?, en el cual pues tiene una convivencia con otros, ¿sí?, para poder hacer de ese lugar un lugar para vivir. Ahora, muchos han hecho de esta tierra su lugar permanente de vida, o por lo menos a eso se aferran. Pero cuando vamos a la óptica de Dios, por eso es que estamos viendo el punto bajo la óptica de Dios, Pablo diría lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Claro, para asimilar esto o para creer en esto, mi amado, hay que aceptarlo por la fe. Si una persona viene a la Biblia sin fe, todo lo que dirá la Biblia es locura. Todo lo que dirá la palabra de Dios son meros escepticismos. Todo lo que dirá este libro son simplemente cosas incomprensibles. Pero para el que se acerca a Dios, la Biblia dice que hay que creer que Él hay, que Él es real, y que Él, a través de esa realidad, ¿sí?, de que Él es real, galardona a los que le buscan. Amado, acercarse a Dios sin fe, sobre todo a su palabra, amado, creo yo que no tendríamos ni pie ni cabeza para poder aceptar hoy por hoy lo que este libro sagrado nos transmite. Ahora, Pablo, sí, el apóstol Pablo, amado, entendió esto. En la vida terrenal que vivía, entendió esto, que su ciudadanía es lo que muestra ¿qué dice tu cédula ahí? Donde dice ciudadanía, ¿qué dice? Ecuatoriano, ¿verdad?
para un hijo de Dios, su ciudadanía no dice ecuatoriano, no dice venezolano, peruano, argentino, brasilero, no. Amado, para un hijo de Dios, la ciudadanía dice los cielos, o el reino de los cielos, como tú lo quieras ver, o el paraíso, no lo sé, ya eso te lo dejo a tu criterio. ¿Sí? Pero tu ciudadanía no está aquí. ¿Vives aquí? Sí. ¿Has nacido aquí? Pero parece ser que nuestra vida se ha encarnado en esto. O viceversa, el mundo se ha encarnado en nuestro cuerpo, que nos hace ver este lugar como el lugar de toda la vida. Y cuando hablo de toda la vida, digo yo hasta de vida más allá después de la muerte. Mi amado, tú y yo debemos de entender por la Biblia que el cielo y la tierra van a pasar. Habrá nuevo cielo y nueva tierra. Esa promesa es tan real y tan veraz que en esa nueva tierra que habrá, ya Juan lo verá y lo dirá, por eso lo dice. Y allí ya no habrá mar. Ya no habrá mar. Sí, las aguas de los mares ya no habrán en esa nueva tierra. Mi amado, este planeta o este mundo es pasajero. Y Jesús, obviamente, siendo no solamente 100% hombre, sino también 100% divino, mi amado, avisoraba justamente la transición. Y él, sabiendo lo que vendría, también sabría perfectamente que la vida terrena de sus discípulos no lo era el todo en esta tierra. Y que a su vez la muerte era tan solamente una transición más. Es decir, un capítulo más en la vida de todos sus discípulos que les abriría la puerta de la eternidad. Y termino de leer el versículo 20, el cual dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mis amados, dicho esto, y vueltos a Lucas capítulo 12, y viendo ahora sí, o entendiendo, o tratando de entender en el corazón de Jesús, cuando Él dice, y después nada más pueden hacer. Claro, si me pongo bajo la óptica humana, diría, ¿cómo que después nada? Pero si ya me quitaron la vida, o sea, ya me han hecho el daño. Imaginémonos no bajo el perder la vida personal, sino la de tu ser que más amas. ¿Qué diría cualquiera? Pero si ya la muerte se llevó lo que más amaba, no solamente mató a mi ser querido, sino que me mató a mí, en mis sentimientos, porque este vacío hay muchos que manifiestan diciendo, este vacío que me ha quedado, nunca más lo volverá a llenar. Mira, hay un ejemplo bíblico de esto cuando el padre de José, Jacob, perdió a su hijo. Claro, le dijeron que se lo había devorado una mala bestia a José. Sus hermanos, como usted ya sabe, le tenían envidia a José, lo vendieron y luego cogieron su túnica de colores y se la llevaron a Jacob, a su padre, y le dijeron, mira, al parecer tu hijo fue despedazado por una fiera y ya no está con nosotros. La Biblia dice en el Génesis que cuando se le dijo esto a Jacob, amado, él, agarrado de la túnica y llorando con una amargura extrema, dijo, iré hasta el sepulcro con este dolor. Hasta el sepulcro. ¿Por qué? Porque no pudo superar la muerte de su hijo. Pensó que al partir su hijo de este mundo, también se había llevado un pedazo de su corazón, sino, por decirlo así, su propio corazón. Mi amado, me encanta la Escritura porque la Escritura contiene todas las vivencias que un ser humano puede contener en esta tierra actual. Y por eso es que la Biblia es la única que no solamente se identifica contigo y conmigo, sino con todo ser humano. Y Él sabe los periodos o las transiciones de los hombres sobre esta tierra.
Ahora Jesús les hace ver a estos, a sus amigos, tú eres un amigo de Dios desde el momento en que decidiste entregarle la vida a Cristo. Y dice el Señor, tranquilos, por así estoy transliterando, no teman, tranquilos, si matan tu cuerpo. Pero después, nada más pueden hacer. Tú dirías, es decir, ¿hay vida después de la muerte? Claro, te está diciendo, obviamente que sí. Y si has perdido la vida, tranquilo, porque más allá de esto, ya no te pueden hacer daño. Mira, si no hubiera existido vida después de la muerte, entonces Jesús no les hubiera dicho, no les hubiera mencionado a sus amigos la verdad del porvenir luego de la muerte. Mira, mira, yo te puedo asegurar que hay vida después de la muerte, porque hay muchos escépticos que dicen, no, pero la Biblia sí lo contempla, con el evento muy popular bíblico de la transfiguración. Así de sencillo. Un evento magistral, único y revelador del estado del hombre después de la muerte. Porque cuando Jesús subió al monte y llevó a Jacobo, a Juan y a Pedro, los hizo testigos. Para eso los llevó, para que sean testigos, porque donde hay 2 o 3, allí está el Señor. O sea, los llevó como testigos. ¿Te acuerdas que cuando Jesús subió, valga la redundancia, a ese monte con estos 3, luego en el monte dice que descendió, que se les apareció Moisés y Elías? Algo curioso. ¿Cuándo había muerto Moisés? ¿Y cuándo había muerto Elías? Sí, miles de años atrás. En el caso de Elías, cientos de años atrás. Bueno, sí, habían llegado unos 1000 y pico de años muertos. ¿Y qué hacían allí? Ya no estaban muertos, pero estaban allí. Dios les dio la honra de humanizarse. Dios les permitió salir, ¿de dónde? Del seno de Abraham, para que pudieran compartir en ese precioso monte un suceso, ¿sí?, espectacular, para que sus discípulos sean testigos de ese evento y luego esté reflejado en las Escrituras. Tanto así fue, digo yo, la importancia de lo que llegó a suceder allí, de que tanto Pedro como los otros 2, al verlos sin conocerlos, esto es importante, porque entre la muerte de Moisés y de Elías, a los tiempos de Pedro, Jacobo y Juan, yo te pregunto, ellos ¿cómo iban a poder decir, mira, ahí está Moisés, si nunca en su vida lo habían visto? Pero hubo convicción en su espíritu. Hubo convicción. Ahora, yo no dudo de que haya habido más diálogo que de pronto la Escritura debió haber contemplado. Pero también yo veo y leo por la Escritura que la Biblia dice que si se hubiesen contado todos los sucesos que Jesús realizó, o lo que Jesús dijo, o lo que Jesús experimentó, claro, lo dice maximizando obviamente el texto, ¿no? Lo hizo de manera agrandada, dice, no alcanzarían todos los libros para que estos fueran, ¿sí?, registrados. Amado, pero hubo convicción en los discípulos, en esos 3, y dijeron, Señor, ¿hacemos enramadas para Moisés y para Elías y para ti? ¿Cómo los identificaron? Eso es un suceso, amado hermano, tan magistral, donde el Señor anunció o proclamó ya o avisoraba ya la nueva vida después de la muerte. Ahora, cuando vuelvo al versículo, ahora avanzo al versículo número 5, también, al versículo 4, en la parte final, aquí hay algo también revelador, un poquito tenebroso. Sí, no lo puedo pasar por alto. ¿A qué me refiero? Jesús les dijo a sus amigos, ojo, a sus amigos. Ahora, para que Jesús te llame su amigo es porque tienes que ser su redimido, tienes que ser su ovejita, Él tiene que ser tu pastor, tú tienes que ser su discípulo, Él tiene que ser el maestro, tú tienes que ser su siervo y Él tiene que ser tu dueño.
De lo contrario, no te va a dar este privilegio, este rango, por así decirlo. Mi amado, y todo esto tú lo aceptas, tú lo recibes no por mérito personal, sino por la fe, creyendo en Él. Ahora, tú tienes que entender algo, que en esta última expresión también se da a entrever algo tenebroso, algo duro. Dice la Biblia, y después, dice aquí, nada más pueden hacer. Ahora, ¿qué implica también eso? De que después de la muerte también te pueden hacer daño. Claro, ellos por ser sus amigos, ellos por ser sus discípulos, sus siervos, tenían cobertura divina para que después de la muerte no haya daño. Pero ¿qué hay de aquellos que no eran los amigos de Jesús? ¿Qué hay de aquellos que no gozaban de esa cobertura divina? En ellos sí podía haber todavía más dolor después de la muerte. Por lo general, cuando yo voy a los sepelios, cuando me invitan a llevar la palabra, escucho en gran cantidad de familiares, sobre todo cuando han perdido seres a través de enfermedades un poquito dolorosas. La mayoría suele decir, uy, pero gracias a Dios ya está descansando. Ahora, para mí hay una incógnita ahí, un signo de interrogación. Cada vez que lo escucho siempre me hago la misma pregunta. Si se fue con Cristo, sí. ¿Y si no? ¿Y si no? Solo Cristo promete vida después de la muerte. Porque después de la muerte, mi amado hermano, si no se pasa el umbral de la hoz, de la muerte, sin la garantía divina, mi amado, el dolor continuará. El juicio está reservado. El sufrimiento, mi amado, está anunciado para los que mueren sin el Señor. Pero el Señor, mi amado hermano, a los suyos les promete que no van a recibir más daño después de la muerte. Y esto lo va a aseverar el siguiente verso. Esto no es que me lo estoy inventando, mis amados hermanos. Creo, por lo menos, poder a través de la Biblia guiarte a lo que el Señor, no yo, el Señor, en su voluntad soberana te quiere hoy dar a conocer, y sobre todo en esta profecía revelada, porque está allí revelada. Esto no es algo que, uy, no sé, quién sabrá si habrá o no, no, no. Esto es real. Ya que el Señor me dice en el verso 5, es un texto precioso en cuanto a la revelación del daño que hay, el daño que hay después de la muerte para los que no son amigos de Jesús. Que bien, tú podrías de pronto hoy por hoy, como te lo anunciaba al inicio, tomar ese tema para ti. ¿Cuál? Yo quiero ser su amigo. Puede ser un bonito tema para esta noche. Yo quiero ser su amigo. Digo yo, un buen amigo te dejará pasar, hoy llovió un poquito fuerte, te dejará pasar fuera de la casa de él el aguacero a la intemperie para que estés como un pollito ahí mojado. Yo creo que un verdadero amigo apenas escucha tu voz que le está diciendo, ¡hey! ¡Ábreme! Si, ¡uy! Es mi amigo. Correrá, te abrirá la puerta. ¡Ven! No te mojes. Eso es lo que te dirá. Lo mismo va a pasar cuando muramos. Señor, mi alma está abandonando el cuerpo. Padre, como así lo dijo Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Tú crees que el Señor lo dejó ahí a su suerte? No, mi amado hermano. Con el poder de su Espíritu Santo lo resucitó. Lo resucitó. Mi amado, dice el Señor, pero os enseñaré. Mira, una enseñanza. Esto no es algo figurativo, no es parábola, esto no es alegoría ni nada por esto. Es una doctrina, una realidad doctrinal. La doctrina es un régimen o un mandato establecido por Dios, no solo como aprendizaje, sino también como un estatuto de vida que te rige para poder obviamente hacer lo que el Señor a través de esa enseñanza quiere darte a conocer. Y te dice el Señor, pero os enseñaré
¿a quién debéis temer? Temed a aquel que después de haber quitado la vida, porque eso, aquí hay muchas verdades encerradas. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, dijo Jesús, os digo, a este temed. Pregunta clave, ¿a quién se refiere Jesús? ¿A quién? Muchos han dicho en algún momento, hermano, es al diablo. El diablo es el que me quiere echar. No. El diablo, mi amado hermano, para tu conocimiento, el diablo no tiene poder para definir la eternidad del alma del hombre. Él no tiene el poder. De hecho, Jesús, mi querido hermano, tomó el imperio a través de su muerte y de su resurrección. Tomó el imperio de aquel que tenía las llaves de la muerte. Él conquistó ese imperio. Hay un texto bíblico, pero obviamente me voy a un pasaje en el Antiguo Testamento. Dice la Escritura, ven conmigo por favor, vayamos al Antiguo Testamento. Quisiera ver cómo Dios de manera inicial establece estos principios que creo que son inalterables. Voy a dar algunos textos bíblicos, primeramente para que tú puedas entender cómo ingresa, ¿sí? Cómo ingresa a través del poder de Dios la vida para el ser humano. Cuando uno va al libro del Génesis, por ejemplo, mis amados hermanos, yo creo que tú eres muy consciente de aquello, allá en el capítulo 2, versículo número 7, Génesis capítulo 2, versículo número 7, el primer ser humano que fue creado, amado hermano, obviamente por las manos de Dios. El Señor le dio forma, pero el Señor fue el que, soplando sobre él, le dio vida. ¿Sí? Vida. Cuando el pecado luego ingresa a través de la desobediencia, Dios también le dio sentencia de muerte. ¿Sí? Pues del polvo fuiste tomado y al polvo vas a volver. Ahora, tú dirás, no, a mí a tal persona lo mató fue el coronavirus. No. Hermano, si Dios no hubiese aprobado que la muerte llegara a través de una enfermedad llamada X, es decir, cualquiera, tú no te hubieras muerto. A la larga, Dios es el que tiene el tiempo de la vida del hombre. Quisiera, por favor, que, bueno, voy a topar algunos pasajes bíblicos, como le he mencionado. En el libro de los Salmos, por favor, sí, venga conmigo. En el libro de los Salmos, en el capítulo 89, versículo 48, dice el Señor. Salmo, capítulo 89, verso 48. Dice ese texto bíblico, ¿qué hombre vivirá y no verá la muerte? Es una interrogante que obviamente tiene una respuesta. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Yo te pregunto, si hoy por hoy hay 7.000 millones y ya un poquito más, por cierto, bueno, por la merma, bueno, creo que dejemos los 7.000 millones por la merma de la pandemia. Mi amado, esos 7.000 millones, si Cristo todavía tiene un tiempo para la espera de que todos nos arrepintamos, mi amado, ¿cuántos vivirán para una nueva generación, para un nuevo centenar de años? Mi amado, los 7.000 millones morirán. $100 años como mucho se tomará el tiempo de esperar para que la muerte nos llegue a todos. ¿Cuántos jovencitos me están viendo en este momento? Creo que hay algunos por ahí, muchos jovencitos. Si Cristo no viene, morirán.
unos a temprana edad, otros en edad de adultez, y para los que Dios desee llegarán ancianos. Pero todos moriremos. ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? Niño que nace, niño que está destinado a morir. ¿Sí? Nos gozamos con ellos, obviamente, los criamos, los educamos, los formamos. ¿Sí? Luego harán sus hogares, establecerán ellos sus propias familias, sus padres envejecerán y morirán. Y ellos continuarán el ciclo. ¿Sí? Generación tras generación. ¿Quién tiene el control de la vida y de la muerte? Solo Dios. Dios da la vida y tú la quitas. ¿Te acuerdas las palabras de Job? Sí, tú me hiciste nacer, pero también en tu mano está mi ser para matarme. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Y eso los proclamó Job cuando había experimentado la muerte de todos sus hijos. Él dio y él quitó. Ahora, ¿cómo murieron? Bueno, por una tempestad que, sí, un viento regio tomó las columnas de la casa y todo se vino abajo y murieron aplastados. Trágico, por cierto. Pero ¿cómo lo asumió Job? Como un medio por el cual Dios hizo, obviamente, lo que ya estaba establecido para los hombres. Que luego de la vida venga la muerte. Mi amado hermano, y el mismo texto termina en el verso 48 diciendo, librará su vida del poder del Seol. Porque en ese entonces era lo único que existía para poder albergar a la gran cantidad de muertos. El Seol, el gran Hades. Mi amado hermano, bueno, textos hay bastante, le cuento, porque si uno ya va al libro de Eclesiastés, ¿sí? el mismo gran sabio Salomón dirá, hay tiempo para vivir y hay tiempo para morir. ¿Quién establece esos tiempos? ¿El hombre? No, es Dios. Dios sabe el día, la hora, el minuto, el segundo, la centésima en la que el hombre nace. Pero también sabe el día y la hora, el minuto y el segundo y la centésima de ese minuto, de ese segundo, cuando el hombre muere. Pero Dios tiene el control no solamente de toda la vida terrena del hombre, sino que también Él tiene la potestad de definir el futuro de un hombre que muere. Mi amado hermano, dice Eclesiastés capítulo 6, versículo número 12, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Es decir, cuando ya no está aquí. ¿Quién sabe el futuro de aquello? Mi amado hermano, dicho esto y vuelto a Lucas capítulo 12, Dios es el único que puede establecer el futuro luego de la muerte del hombre. Ahora, si bajamos a la muerte bajo el mismo estado de confianza con que Jesús habló a sus discípulos, amigos míos, obviamente, amado hermano, la Biblia es clara al decir que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Dirá en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12, porque Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mi amado, dice el texto en el versículo 5, pero os enseñaré a quién debes de temer. Tú que dices, no, yo no le temo a nadie, yo no le temo al hombre. Es verdad, yo sí he escuchado a muchos decir, yo solamente le temo a Dios, sí, pero parece que vivieran no temiéndole.
Porque cuando uno teme a Dios, no necesariamente se refiere al proceso trágico de la muerte, se significa vivir en este mundo terrenal bajo la temeridad de ese Dios que te puede dar el fin que tú posiblemente no deseas si acaso en desobediencia vives. Si tú dices, yo solamente le temo a Dios, entonces vive bajo el temor de Dios cada día. ¿Y qué es vivir bajo el temor de Dios? Es decir, si yo le temo a Dios, no voy a mentir. ¿Por qué? Porque Dios aborrece a los mentirosos. ¿Y qué dice a ese Dios que tú dices que le temes? Porque los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. No, yo lo único que le temo es a Dios. Pero eres borracho. ¿Qué dice el Señor? Los borrachos tampoco no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, si le temes a Dios, debes de temer también sus mandamientos. Mi amado hermano, entonces terminará diciendo en el verso 5, temed a aquel que después de haber quitado la vida, o sea, al mismo Dios, porque en Él está la vida del hombre, tiene poder de echar en el infierno. ¿Y eso cuándo pasa? ¿En vida o después de la muerte? Después de la muerte. ¿Y qué es lo que echará después de la muerte en el infierno? Tu cuerpo. Tu alma. Aquello que te hace ser humano. El estuche es estuche, hermano. Pero lo que te hace ser un ser humano es lo que Dios sopló en ti. La vida. Él te formó de manera inédita y eres único. Pueden ser hasta mellizos, trillizos, quintillizos, gemelos, lo que sea. Pero cada individuo es único. Único. Esa identidad única te hace ser especial. Y si eres bajo esa condición creado por Dios, mi amado, asegúrate de ser su amigo. ¿De qué manera? Invitando al que es amigo de Dios, a Jesús. Si tú eres amigo de Jesús y Jesús es tu amigo, mira que voy en esa doble dirección. Hay unos que dicen, no, si Jesús es mi pan, Él es chévere conmigo. No. Yo ahí quisiera replicarte algo. Hay quienes se llenan la boca diciendo que ellos son amigos de Dios. Pero cuando tú le preguntas a Dios, Señor, ¿y este es tu amigo? Y dice, yo ni lo conozco. Así como cuando alguien se toma el nombre de otra persona. Oye, ahí conocí pues a fulano y dijo que era tu amigo. ¿Cuál fue? Yo ni lo conozco. ¿Qué amigo? Un charlatán. Alguien que quiso tomar mi nombre, sí, pero yo con ese no tengo nada que ver. Asegúrate de que cuando tú digas, Él es mi amigo, porque Él es chévere, asegúrate que Él opine lo mismo de ti. Porque si Él tiene un concepto distinto de ti, no eres su amigo. Y si no somos amigos de Dios, de seguro tampoco recibiremos después de la muerte la promesa para los amigos de Dios. Pero hay una situación muy placentera. Ser amigo de Dios, mi amado hermano, no es tan difícil. El primer paso es entregar nuestro corazón a Él. Luego de eso, simplemente seguir obedeciendo. Así de sencillo. Seguir haciendo su voluntad. No es tan complicado cuando de salvación se trata. Se te puede hacer difícil cuando quieres a tu forma agradarle. Se te puede hacer difícil. Porque a veces tú crees que tienes que estar limpio para venir y seguirlo. Y no es así. Es todo lo contrario. Ven todo sucio, que Él es el que te lava. Ven lleno de problemas, que Él es el que se glorifica en tu vida terrenal para ayudarte con esos problemas. Pero hay un problema más grande que aquel que puedas tener en el matrimonio o en los negocios o con la enfermedad. Es el problema del pecado. Inclusive podrías llegar a perder tu matrimonio, podrías llegar a perder la vida. Pero lo que no vas a perder si eres amigo de Dios es la salvación. Y sobre todo,
el galardón de la vida eterna después de la muerte terrenal que vamos a experimentar en esta tierra. Amados hermanos, y termino diciendo: temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Y dice ahí: sí, os digo, a este temer. ¿A quién le temes tú? Por ahí hay algunos atrevidos que dicen: yo no le temo a nadie, ni a Dios siquiera. Te puede salir muy cara esa factura, mi querido amigo, muy cara. Porque cuando quieras ya reflexionar o quieras corregir, va a ser tarde. Y te digo algo, yo mismo he dicho esta expresión que también muchos lo dicen: mientras hay vida y esperanza. Déjame decirte que eso es falso. Es muy falso. Muchos quisieron en vida la misericordia de Dios y la anhelaron y lloraron por ella, pero no tuvieron la oportunidad de volver a aprovechar lo que un día Dios en su tiempo, ¿te acuerdas del Cronos y del Kairos? Bueno, en su tiempo Dios les dio. Hasta para poder ser socorridos, hay que estar atento al oportuno socorro de Dios. A veces uno en la calle puede ser asaltado. Y suele pasar que cuando te asaltan, tú miras a la izquierda, miras a la derecha y ni un patrullero hay, ¿verdad? Claro que sí. Y a veces, sin esperarlo, hasta se para frente de ti y hasta te saludan. O simplemente lo ves y ve, ahí está. Cuando lo necesité no estaba. Y ahora que no lo necesitó, aparece. Ahí es donde muchos hombres se confunden. Dios siempre, y mira que te lo digo por experiencia personal, Dios siempre aparecerá en tu vida a veces cuando no lo necesitas. Y te dirá: hijo, aquí estoy. Ahí es donde muchos dirán: no, Señor, ahorita estoy recontra que bien. No. Déjame que me sea viejito, déjame enfermar, deja que me pase algo malo. Ahí voy a ir a ti. No, ahorita estoy. Digo, bueno, yo pasé por aquí. Es lo único que te digo. No es cuando tú quieres. Es cuando el Señor, amén, lo establece. No te confíes. Tú y yo no tenemos garantía si mañana viviremos. Amén. No tenemos garantía si mañana nos despertaremos. Dice la Biblia: si oyereis hoy su voz, hoy, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Me entiendes? Si hoy lo escuchas, qué mejor oportunidad de decir: Señor, antes de que me agarres desprevenido, prefiero ir a descansar hoy mismo en mi corazón contigo, para que yo pueda ser tu buen amigo. Mi amado, hasta ahí la palabra de nuestro Dios, y creo que vamos a titularla, como le dije que le iba a dar al final, un buen amigo. Amén. Si tú eres un buen amigo de Dios, o si Cristo es un buen amigo tuyo, tienes garantizado, ¿sí? Tienes garantizado la paz, la seguridad, la vida eterna, porque Él no dejará, ¿sí?, a nadie que vaya a sufrir al lago de fuego y azufre. Más bien Él se gozará al verte a ti donde Él te ha prometido llevarte, junto a Él en el cielo. Amén. Espero que el Espíritu Santo haya hablado muy claramente y de una manera muy grande también a la necesidad de tu vida. Si así fue, ora conmigo en esta noche y digámosle al Señor de la siguiente manera: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, agradezco, oh Dios, nuevamente por la oportunidad, porque es un privilegio poder estar frente a este medio de comunicación para poder presentar la verdad de la Escritura. Y Dios,
hay quienes dicen, no tengo amigos. Todos me han traicionado. Y hoy Jesús te dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Él es tu amigo. Él es tu padre, Él es tu madre, tu hermano. Todo lo que perdiste, Él puede serlo. Si tan solo por la fe lo recibes. Permítele en esta noche recibir esa gracia y esa oportunidad de misericordia. Si así lo haces, Dios te bendecirá. Dios te protegerá aún después de la muerte. Temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, lo dirá Salomón en el libro de Eclesiastés, en la parte final. Señor amado, acepto tu consejo y hoy mi vida la entrego a tus pies. Haz de mí lo que bien te placiere, porque yo sé que si he confiado en tu nombre, no me dejarás, no me abandonarás, sino que me vas a sustentar con la diestra de tu justicia. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, si hiciste esta oración, pues bien por ti. Sí, temor de muerte, puede ser que la tengas, pero temor de ser castigado, ya no. El Señor te ha dado hoy la oportunidad, ¿sí?, de pasar el umbral para una vida eterna. Bien, mis amados hermanos, vamos a dar la oportunidad en esta noche, como es nuestra preciosa costumbre también, ¿sí?, en Cristo Jesús, de poder orar por las necesidades de la iglesia y de los amigos que hoy usted ha tenido a bien dar a conocer pues sus peticiones. Y empezamos por la niña Jordana Cárdenas. Pide que oremos por sus padres, por cobertura, ya que salen a menudo, y pide también por la salud para toda la familia. Nuestra hermana Irma López pide oración por sanidad para, dice aquí, su mamá, Erika Dumes Jiménez. Por la hermana también pide Leti Lucas de Mera y por Gustavo Rodríguez. Nuestra hermana Marlene Casanova, que ella es de la Flor de Bastión, recordando que vamos a estar mañana a las 9:30 allá, pide oración por toda su familia. Pide también por Valeria Rodríguez, quien se encuentra embarazada y está pasando, sí, por un momento difícil de salud. Emilio Martillo solicita que nos unamos en oración por sanidad por el señor Osvaldo Cisneros, quien continúa hospitalizado en la clínica Guayaquil y está, sí, entubado. Dice también, pide que oremos por su hermana Marta Cisneros, para que el Señor fortalezca su vida y que obviamente la pueda traer de su consolación al corazón de su hermana. Javier Ponce pide que oremos por su abuelita Mercedes Muñiz, quien se encuentra mal de salud. Mi hermana Bélgica Candelario da gracias a Dios por su protección, la cual le ha brindado el Señor en todo tiempo. Rocío Reinel pide oración para ella, ya que tiene un fuerte dolor en la boca de su estómago. Sí, posiblemente pueda ser gastritis. Sí, bueno, el Señor lo sabe, pero Él tiene el poder para traer sanidad a ese vientre. Isabel Pisa glorifica a Dios por sus milagros realizados en la vida de los hermanos, así como lo hizo en la vida también de su mamá, Máxima Ortiz. Me gozo al ver que mi hermana, sí, el Señor me la ha restaurado. Nuestro hermano Andrés Chévez también me mandó, por el Messenger, me mandaba también, sí, sus peticiones de oración por su familia y por aquellos que están en necesidad. Que Dios, sí, considere también la oración de mi hermano Andrés Chévez. También dice aquí, sí, ponemos delante de la presencia del Señor la vida de Santiago Laguatasí, recordando que tenía un cuadro un poquito medio complicado en la mañana, pero gracias a Dios, sí, tiene dengue, pero gracias a Dios no fue algo mayor. ¿Sí? Que el Señor lo levante y lo recupere. También piden que se ore por las personas que han perdido familiares y por también todo el sistema que conforma, sí, la salud, sí, el Ministerio de la Salud y las casas, obviamente, sí, asistenciales. Sí, también nuestra hermana
Dice aquí, tenemos por medio del WhatsApp, ¿no? Mi hermano Cristian Campuzano, ¿sí? Mi hermano Cristian Campuzano dice aquí, póngame, dice ahí, en oración por mi tía Ana María Avilés, por su problema de artrosis, para que obre el Señor en su vida, y también por la hija de ella, Nicole, para que el Señor obre un cambio en su vida. Amén. Así que oramos al Señor. Estas son las peticiones que en este momento nuestro Dios ha podido establecer y como algo especial para nosotros, porque será siempre un privilegio poder orar por las necesidades de nuestros hermanos. Edgar Guillén dice: hermano, Dios les bendiga. Pide que ayuden en oración por su hija Naomi Castro, que está con fuerte dolor de cabeza, para que el Señor obviamente la saque de esta crisis. Sí, también mi hermana María Fernanda Reyes agradece, dice, por la salud de su padre Dionisio Reyes, y dice aquí, y cree ella que pronto también recibirá la salvación. Dice nuestra hermana Marisol Ortega también por el Facebook, nos escribe y nos dice que pide oración por Agdón Macías, que se encuentra en terapia intensiva, sí, penosamente por este mal del COVID-19. Sí, nuestra hermana Wendy Sánchez también a la distancia dice que sí, pide oración por su tío Enrique Amaiquema. Amén. Que el Señor pues se glorifique a través del tío de mi hermana Wendy, sí, este varón, que pueda recibir de parte de Dios la asistencia que hoy se está pidiendo. ¿Sí? Bien, vamos a orar, mis amados hermanos, como es nuestra costumbre. Si tiene algún ser querido, algún ser amado, tómele su mano y comencemos a orar, sabiendo que primeramente la palabra nos dice que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, allí estará el Señor. Y si alguien me dirá al verme: hermano, pero yo estoy solito aquí en mi casa. Hermano, no estás solo. Sí, por eso estamos aquí justamente, unidos, obviamente a la distancia, pero unidos en la fe de Cristo. Eso nos hace ya un gran conglomerado. Amén, no estás solo. Así que oremos en esta hora, creyendo de que tu Dios, el cual es mi Dios también, amado, no dejará sin responder a aquellos que vienen a clamar a Él día a día y sin cesar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, mi Dios, conforme a la misericordia, conforme al amor que tú nos tienes, Señor, hoy ha sido bueno por medio de la Escritura al saber que somos tus amigos. Gracias, Señor. Qué honra, qué privilegio. Pero esa amistad debe ser honrada. Suplico, oh Dios, que me ayudes a ser recíproco a esa amistad. Ayúdame, oh Dios amado, a valorarla. Ayúdame, oh mi Dios, a que yo pueda, Padre, llevar a otros a que puedan ser tus amigos también. Espíritu Santo, y hoy con estas oraciones, a través de estas vidas, ellos son tus amigos, Señor, por la fe. Son tus amigos. Y como amigos tuyos, Señor, están necesitados de ti. Tú que eres el dador de vida, tú que eres, Señor amado, Padre, el que determina tanto la muerte como el nacimiento de los hombres. Espíritu Santo, yo nunca vi a Jesús, nunca lo vi, oh Dios, que donde Él esté haya quedado el llanto o el dolor. Donde Jesús estaba, allá había libertad, había sanidad, había resurrección, había vida. Porque eso es lo que Él representa para el hombre. Vida. Oh Dios, sopla vida, Señor, sobre las vidas de mis hermanos. Sopla vida, Espíritu Santo. Cual viento, Señor amado, que nada lo detiene. Sopla esa vida, Padre, en el nombre de Jesús. Sopla vida, Señor. Que los enfermos puedan sentir, Señor amado, Padre, ese viento, Señor amado, que toca su ser, mi Dios, desde su coronilla hasta la planta de sus pies. Que ese fuego tuyo, Señor, lo cubra todo. Consuma toda enfermedad, toda plaga, Señor amado, cualquiera sea esta, mi Dios. Sopla vida, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús.
Gracias, Señor, porque en esta noche, Padre, tus hijos e hijas, Isabel Pisa, Rocío Reinel, Bélgica Candelario, Javier Ponce, Emilio Martillo, Marlene Casanova, Irma López, Jordana Cárdenas, María Fernanda Reyes, Edgar Guillén, Señor amado, todos tus hijos y muchos más que hoy han puesto sus propias peticiones, Señor, en su corazón. Hoy han recibido vida. Vida en el poder del Espíritu Santo. Vida, oh Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, Espíritu Santo. Porque usted tiene, Señor amado, algo especial para ellos. Y en su tiempo, mi Dios, usted podrá, oh Padre, establecer un propósito con ellos. Oh, mi Dios, gracias. Gracias, mi Cristo. Gracias, oh buen Espíritu Santo. Y gracias, amado Padre Celestial. Gracias por la confianza de llamarnos, no solo tus hijos, sino tus amigos. Gracias. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, muy placentero pues haber podido estar junto a ustedes con estas peticiones de oración y con esta preciosa palabra. ¿Qué le puedo decir? Cada día, va disminuyendo las peticiones con respecto a la pandemia, aun cuando yo sé que hay muchas otras peticiones, pero me gozo porque veo que hay sanidades, hay milagros, y eso solamente lo puede hacer en Cristo. Mis amados hermanos, como ya anuncio final, como le he anunciado, recuerde que el día de mañana estaremos, Dios mediante, en ambas iglesias, ¿sí? Tanto en la Flor de Bastión como en Mucholote, a partir de las 9:30 de la mañana. Vaya con fidelidad, vaya con fe, creyendo de que al Dios que usted va a buscar es el Dios que le va a responder. Si tiene, mi amado hermano, puede llevar sus víveres, sea atún, arroz, tampoco lo ponga como pretexto, no vaya a decir, uy hermano, como no tengo, no voy. Mi amado hermano, al contrario, si no tiene, lleve sus oraciones, lleve sus peticiones de oración, pida por aquellos, pida por usted mismo, para que el Señor le provea. Mi amado, vaya con un corazón dispuesto. También, mis amados hermanos, recuerde, sí, que estaremos obviamente receptando también esas peticiones escritas para poderlas leer por la noche. Sí, también, mi amado, no se olvide de contribuir con este ministerio, como ya es mi costumbre, pues hacerle el anuncio, sobre todo a la iglesia. Si los amigos no están obligados a esto, pero si lo quieren hacer, pues bienvenidos también. Recuerde que la iglesia tiene su cuenta de ahorros en el Banco de Guayaquil, número 37 419 503, 37 419 503, a nombre de Iglesia Casa de Oración. Recuerde que es cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil, 37 419 503, a nombre de Iglesia Casa de Oración. ¿Sí? Así que lo puede también hacer a través de un depósito, de transferencia, como Dios le ponga en su corazón. Amado, recuerde de ofrendar y diezmar para poder también sostener el ministerio del Señor. Amén. De mi parte, de mi esposa aquí presente, les deseamos, sí, de todo corazón, sí, que el Señor los guarde, los prospere y ponga el pan sobre la mesa cada día, sí, en sus hogares. Sí, y si el Señor no ha venido, mañana estaremos nuevamente en estas preciosas iglesias, así que Dios nos ha permitido administrar, y que sea Él el que siempre reciba todo honor y toda gloria, en el nombre de Jesús. Gracias por sintonizarnos. Dios te bendiga. Amén.